que ocurre es que durante el proceso de crecimiento, en la articulación de la cadera, formada por el hueso coxal, recordamos, y la cabeza del fémur, lo que ocurre es que durante la época de crecimiento, bien por herencia o por estrés, se produce un abombamiento de la cabeza femoral que llamamos jiba, que es lo mismo que una joroba, en la cabeza del fémur. Cuando esa joroba hacemos movimientos de flexión, como ocurre con el chut del fútbol o una patada de karate, o cuando sprintamos y corremos dando una zancada muy grande, lo que ocurre es que esa joroba del fémur levanta o apalanca un cartílago que habría aquí alrededor, que se llama el labrum. Entonces lo levanta, que es una especie de menisco que se encarga del sellado de la articulación para que el líquido sinovial no se escape. Lo levanta y lo acaba soltando. Y después de soltarlo empieza a desgastar el cartílago de toda esta zona de la cadera, tanto de aquí como de aquí. Entonces los pacientes cada vez empiezan a desgastar ese cartílago y a producir una artrosis que no tiene nada que ver con la artrosis de la señora o del señor mayor por desgaste biológico, sino que es una artrosis por desgaste mecánico, que es en una zona concreta. Para esto podemos tener distintos tipos de tratamiento. El primero que hacemos es, si llegamos a tiempo, antes de que se haya producido la lesión, cuando solamente está desenganchado o suelto el labrum, entramos por artroscopia, que es por 2 o 3 portales pequeños de menos de 1 centímetro, metemos una cámara, llegamos a la articulación y por el otro portal metemos distinto instrumental y lo que hacemos es reenganchar el labrum, que es ese menisco que tendríamos aquí al lado, con unos arponcitos. Ponemos unos pequeños arpones de 1 milímetro aproximadamente o 2 milímetros que van clavados en el hueso y de los que sale un hilito. Con ese hilito suturamos el labrum y lo aponemos, lo pegamos al hueso, buscando que el hueso al final cicatrice y lo agarre. Eso es lo primero que haríamos, pero esa solución sería temporal si no limásemos la joroba que tenemos en la cabeza del fémur, que es lo otro que hacemos. Entonces limaríamos la cabeza del fémur, recuperaríamos el labrum y con eso el paciente vuelve a tener una movilidad normal, evitando el riesgo de degeneración de la articulación de la cadera. Si llegamos tarde, nos encontramos que ya el paciente tiene una lesión en el cartílago, pero esa lesión es pequeña todavía, no es una lesión generalizada, podemos actuar haciendo unas perforaciones en el hueso para que salgan las células madre, las células pluripotenciales y que formen un tejido de reparación, un tejido que llamamos un fibrocartílago. ¿Por qué es de reparación? Porque igual que cuando nos cortamos sale una cicatriz y no es piel, en el cartílago nunca conseguimos cartílago, que el hueso produzca, perdón, que el cuerpo produzca cartílago con el sangrado del hueso, produce ese fibrocartílago, es un cartílago más duro, que cubre esa zona, en el mejor de los casos. Pero si ese cartílago no sale o no ha funcionado el proceso, porque al final nosotros lo que le estamos pidiendo es al cuerpo que haga algo, no lo estamos haciendo nosotros, tenemos la opción durante la primera cirugía de tomar unas muestras de cartílago que en nuestro banco de cartílago son capaces de reproducir y devolvernos muchas más unidades celulares del cartílago, que llamamos condrocitos, son las células que producen el cartílago. Entonces nos devuelven muchos condrocitos, nos dan una especie de sabanita o un papelito, que es una estructura de colágeno en la que ponemos esas células y podemos tapar ese defecto como el que usa un parche para tapar un defecto, pues igual, esa es la otra opción. Y cuando la artrosis ya es generalizada y ya está desgastada toda la articulación porque ha pasado mucho tiempo con ese choque femoroacetabular, pues nos quedaría el único recurso de poner una prótesis de cadera.